Hemos estado viendo de qué manera la obra poderosa del Espíritu Santo va dirigida únicamente a aquellos a quienes Dios, en su soberana voluntad, llamó a la vida eterna de entre todos los seres humanos que pueblan la tierra. Cuando aquel a quien Dios ha llamado desde antes de la fundación del mundo ha sido convencido de pecado, y estuvimos viendo de qué pecado, y veíamos que era de su pecado particular, era convencido de pecados generales que estaban en su corazón, era convencido de su incredulidad, de que no había nada bueno en él. Cuando el Espíritu Santo ha convencido también a aquel a quien Dios llama en su propósito eterno a la salvación, cuando ha sido convencido de justicia, de que sus propios méritos merecen la condenación, de que solamente en Cristo puede encontrar el camino, la verdad y la vida, de que Cristo es el único que le puede justificar, porque es Él quien dice la Escritura que es quien satisface la justicia divina, para que nosotros podamos quedar exentos de la pena que nos impone la ley por nuestras transgresiones, es esa persona también a la que el Espíritu Santo convence del juicio. Es decir, de las consecuencias que se derivan de la sentencia que Dios, que es el juez de toda la tierra, va a hacer recaer sobre quienes no escucharon la palabra de Dios, liderados por quien es considerado el príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Dice el Señor aquí en el versículo de nuestro texto, de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Fijaos el tiempo verbal que utiliza. No es que será juzgado en el futuro y será condenado. No. Ha sido ya juzgado. Aunque la sentencia aún no se ha ejecutado, el veredicto ya ha sido emitido. El juez ya ha emitido el veredicto. No hay ningún escape para Satanás, de la misma manera que no hay ningún escape para aquellos que le sirven. Y para servir a Satanás no hay que hacer ritos satánicos, no hay que hacer cultos satánicos. El Señor dice, el que no está conmigo está contra mí. Todos aquellos que desoyen la voz del Evangelio, todos aquellos que rechazan su enseñanza, todos aquellos que viven para sí mismos, todos aquellos son quienes están englobados en estos seguidores de Satanás, que irán juntamente con Satanás al lugar que está destinado para los incrédulos. La misma palabra de Dios que da vida a aquellos a quienes el Espíritu Santo resucita de los muertos, es también esa misma palabra la que condena a aquellos que no quieren escuchar el mensaje del Evangelio. Para unos la palabra del Evangelio es vida, para otros la misma palabra es muerte, la misma palabra. Cuando el Espíritu Santo obra en el corazón del pecador, produce estos tres efectos que el Señor menciona aquí. Y como consecuencia, aquel que ha sido justificado por la fe que le ha sido dada como un don de Dios, nos dice la Escritura que tiene paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y puede decir, por tanto, como estábamos concluyendo la semana anterior, si Cristo es quien me justifica, ¿quién me condenará? ¿Quién me acusará? Si Dios me justifica en Cristo, ¿quién puede levantarse para quitar la salvación que en Cristo me ha sido dada? ¿Quién puede hacerlo? El príncipe de este mundo, desde luego, vendrá y me acusará. Tratará de zarandearme por todos los medios. Si le fuera posible, arrebataría la fe que me ha sido dada. Pero esto es algo que queda fuera de su poder, queda fuera de su competencia. No puede hacer absolutamente nada para quitar la fe de los elegidos de Dios. Porque no es algo que nosotros podamos aportar. No es algo nuestro. Es un don de Dios que ha dado a su pueblo para que crea en él. Por lo tanto, como es Dios el autor, como es Cristo el autor y consumador de la fe, como es Dios el que ha dado el don de la fe a su pueblo, absolutamente nada ni nadie puede quitar ese don del corazón de aquellos a quienes Dios en su soberana voluntad lo ha determinado dar desde antes de la fundación del mundo. El Señor, por otra parte, prometió también enviar explícitamente al Espíritu Santo, el Confortador, el Consolador, el Espíritu que ha llevado a cabo una obra de regeneración. Igual que en Génesis, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Estaba todo en el caos, en la destrucción, en las más absolutas tinieblas. Y la palabra de Dios empezó a hablar y el caos empezó a organizarse. Se hizo la luz y se hizo todo lo que nosotros vemos y conocemos. Se hizo toda la creación. Es lo mismo que hace el Espíritu de Dios en el corazón de aquellos a quienes llama por su gracia. Dentro del caos
estando muertos en nuestros delitos y pecados, el mismo Espíritu que dio luz a la creación, es el que trae la luz al corazón de aquellos a quienes Dios, en su propósito eterno, llama a la vida. Toda esta obra del Espíritu Santo hace que aquel que ha sido llamado a la salvación quede convencido de pecado, de sus pecados particulares, de su incredulidad, quede convencido de justicia, por la cual ve que por mucho que pueda hacer es deudor delante de Dios, y queda convencido del juicio que Dios traerá hacia la cabeza de sus enemigos, que es Satanás, y hacia aquellos que le siguen. Esto nos hace entender que aquellos que estén fuera de Cristo, aquellos que estén ajenos a la vida que produce el Espíritu de Cristo, aquellos que viven para sí y no para Cristo, estén ya condenados, porque es lo que establece la ley. La ley ya los da por condenados. Por esto sabemos que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado y ha sido condenado. De la misma manera que todos aquellos que están sometidos a su dominio también lo están. Es una sentencia firme. No admite ningún tipo de apelación. Es una sentencia firme. Solo queda que se ejecute en el lugar y en el tiempo. Pero es una sentencia firme. Pasa lo mismo con nuestra situación delante de Dios. Por esa operación que ha llevado a cabo el Espíritu Santo, ya nos ha hecho hijos de Dios. Somos hijos de Dios y somos herederos del reino de los cielos. Pero en nuestra experiencia todavía no lo podemos disfrutar. Todavía no podemos participar de la heredad que Dios nos ha dado en el reino de los cielos, ni podemos saber hasta qué límites llegan esas heredades. Pero la sentencia ya está establecida. Dios ya ha declarado a todos aquellos a quienes les ha dado la fe que son herederos del reino de los cielos. A nosotros nos ha hecho herederos de los cielos, pero todavía no lo podemos percibir en nuestra propia experiencia. Es lo mismo que pasa con aquellos que ya han sido juzgados y condenados. Esto es lo que anuncia el glorioso mensaje del Evangelio, que Dios hizo provisión para liberar de la muerte a sus escogidos, y que es una obra en la que actúan las tres personas de la Trinidad. Dios escogiendo a su pueblo desde antes de la fundación del mundo, Cristo muriendo por su pueblo para librarles de la esclavitud y de la muerte, el Espíritu Santo regenerando y haciendo que aquel que estaba muerto en sus delitos y pecados pueda ver, pueda oír y pueda entender la palabra de Dios, y así aceptar con gozo la palabra predicada y el don de la salvación. Ahora bien, estas enseñanzas que nos hablan acerca de lo que Dios ha hecho por nosotros no deben llevarnos a mostrar un carácter inactivo y decir, bueno, como Dios ya me ha dado la salvación, no tengo absolutamente nada más que hacer. Ya he hecho todo lo que tenía que hacer, que realmente no he hecho nada, porque la salvación es un don de Dios. Más bien nos debería llevar a cuidar de nuestra salvación, como dice la Escritura, con temor y temblor. Estas enseñanzas nos deben llevar a examinarnos sobre nuestra fe. Debemos asegurarnos de estar en el camino recto, y uno de los indicadores van a ser nuestros hechos. Nuestros hechos van a demostrar en qué bando estamos, en el bando de Satanás o en el bando de Cristo. ¿En qué bando estamos? No es que los hechos quieran decir que computan a la hora de ser merecedores del reino de los cielos, porque por las obras de la ley ningún ser humano se justificará delante de Dios. Pero sí que los hechos son una consecuencia de la salvación. No es la causa para tener la salvación, es la consecuencia de que la salvación nos ha sido dada. Aun cuando estemos en el bando de los creyentes, tenemos que asegurarnos de que realmente ese es nuestro bando. Tenemos que asegurarnos de ser un buen soldado de Jesucristo, no un soldado mediocre, no un soldado cobarde, sino estar presentando batalla ante todas las continuas asechanzas a las que Satanás nos va a llevar. Si reincido en pecados concretos, si reincido en pecados graves, si mi crecimiento es raquítico, si no me alimento de la palabra de Dios, si mi amor por Cristo es tibio, es entonces cuando Dios visitará mi maldad y ejercerá la disciplina para corregirme de mis caminos. Y de ahí ninguno se va a escapar. Todos aquellos que son hijos de Dios van a probar la disciplina cuando se aparten de sus caminos. Por otra parte, si el Espíritu Santo me ha mostrado mi verdadera situación delante de Dios, si el Espíritu Santo te ha hecho ver tu situación delante de Dios, si te ves hundido, si te ves miserable, si te ves incapaz, si has sido convencido de pecado, si has sido convencido de justicia, de la justicia de Cristo, de que por tus méritos no puedes ni acercarte mínimamente a Dios, si has sido convencido de juicio, recuerda entonces que Cristo Jesús vino al mundo con ese propósito, para salvar,
el propósito de Cristo fue salvar a los que estaban condenados. No importa lo negro que sea tu pecado, no te acerques a Dios pensando que como eres más o menos bueno, como eres más o menos perfecto, como no tienes más o menos casi ningún pecado, te puedes acercar a Dios tranquilamente porque eres una persona relativamente buena. No te acerques así a Dios, porque entonces no tendrás nada que hacer. No importa, por tanto, si tu pecado es muy negro, si has cometido el mayor y el más terrible de los pecados, si tienes un corazón negro como la tinta, porque esa fue la misión especial para la que vino Cristo. Vino a salvar pecadores, no justos, a pecadores. Dice Isaías, si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. No importa lo negro que sea tu pecado, lo que importa es lo que Cristo hizo para sacarte de tu situación y presentarte limpio y sin mancha delante de Dios. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. No hay maldad que Dios no pueda perdonar. La Escritura nos dice que Dios es grande para salvar. Es grande para salvar. Dios muestra su misericordia y su amor salvando a pecadores. Pero ¿cómo se aplica toda esta exposición que nos hace el Señor de que el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio? Hemos visto cómo actúa a ese nivel a título personal, pero en el relato que hemos leído de Hechos vemos cómo también actúa a ese nivel a título corporativo. Dice Hendriksen, comentando el texto de Hechos, resulta evidente que a través de la predicación del Evangelio el Espíritu Santo ayuda a la Iglesia y que lo hace convenciendo al mundo con respecto a su propio pecado de no creer en Cristo, con respecto a la justicia de Cristo, que al ir al Padre queda totalmente vindicado, y con respecto a la justicia de Dios pronunciada sobre el príncipe de este mundo y la condenación que tiene el príncipe de este mundo. Pero esto lo encontramos a lo largo de la historia de la Iglesia. Estas tres indicaciones de la obra del Espíritu Santo, de convencer de pecado, de justicia y de juicio, lo encontramos a lo largo de la historia de la Iglesia. Cuando Pedro predica en el día de Pentecostés, en Hechos 2, ocurre exactamente lo que aquí está diciendo el Señor. Estas tres cosas ocurren. El Espíritu Santo convence de pecado, el pecado de rechazar a Cristo, y allí Pedro, en la exposición que está haciendo delante de todos aquellos judíos, les dice: prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Está acusándoles de pecados concretos. Vosotros, los judíos, los que os creéis dignos merecedores de entrar en el reino de los cielos, los que decís que Dios es vuestro Padre, los que sois intachables, vosotros prendisteis y matasteis a Cristo por manos de inicuos. En segundo lugar, Pablo les habla de la justicia de Cristo y les dice: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. No era cualquier persona, era alguien que Dios en su soberanía mandó, era el Hijo de Dios encarnado, era Dios que vino para cumplir aquello que el hombre era imposible. Es en Cristo por quien somos justificados. Cristo fue el medio que Dios estableció para restaurar la comunión que el hombre había perdido por causa de su desobediencia. Cristo es quien pagó la sentencia de la ley en el lugar del culpable. Cristo es la justicia. Cristo es mi justicia. En tercer lugar, Pedro también les habló de juicio. El juicio de los enemigos de Cristo, cuando dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y eso es lo que Cristo ganó en la cruz. El resultado de que el Espíritu de Dios actuase por medio de la predicación de Pedro a esta gente que estaba escuchando es que al oír esto, dice la Escritura, se compungieron de corazón y dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué pasó allí? Pues que el Espíritu Santo actuó convenciendo de pecado, convenciendo de justicia y convenciendo de juicio. Y cuando ellos dijeron: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Porque esta es nuestra situación, estamos en esta situación. Nosotros que nos creíamos intachables, que nos creíamos buenas personas, que nos creíamos dignos merecedores de entrar en el reino de los cielos, porque todo lo que hacemos lo hacemos bien, hemos visto que lo más importante que era creer en Cristo, nosotros lo rechazamos. Y no solamente no creímos en Cristo, sino que lo crucificamos, que blasfemamos contra Cristo y que le acusamos falsamente para llevarlo a la muerte. Nosotros hemos hecho todo eso contra Cristo. Por lo tanto, esta es la obra del Espíritu Santo que hizo cuando Pedro estaba predicando delante de todos aquellos que eran judíos, el linaje escogido, aquellos que se creían que por su pasaporte entraban directamente en el reino de los cielos.
Es el Espíritu Santo, por tanto, quien hace que aquellos que no quieren oír el Evangelio sean pasados de las tinieblas a la luz. Es una obra del Espíritu de Dios, es el milagro que cada día se realiza a lo largo de todo el mundo y que lo lleva a cabo el Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo quien resucita a los muertos, aquellos que están muertos por sus pecados y delitos delante de la ley de Dios, que no pueden hacer nada para evitar la situación de condenación que tienen. Es el Espíritu Santo quien les da vida para entender y aplicar lo que antes nos era impensable. ¿A cuántos de vosotros se os hubieran preguntado hace unos años que estaríais en una iglesia escuchando la palabra de Dios, os lo podríais haber creído? Que hoy estaríais escuchando la palabra de Dios, que os estaríais regocijando con la predicación de la palabra de Dios, que os podríais unir en himnos y en alabanzas a otras personas delante del trono de Dios. Para muchos esto sería impensable. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Cómo el Espíritu de Dios ha ido trabajando en la conciencia, hasta que por medio de la predicación de su palabra, el Espíritu nos ha traído a congregarnos. ¿Qué ocurrió con este sermón que Pedro predicó en Pentecostés? 3.000 personas fueron añadidas aquel día, por la predicación del Evangelio, por la predicación del Evangelio. Si vemos cómo la palabra de Dios es amor, pero también la palabra de Dios es juicio. El juicio de Dios no es algo que podamos pasar por alto. Es una de las doctrinas más olvidadas en las iglesias. El juicio de Dios. Como hoy se puede hacer de todo y la gente vive tranquilamente y tiene todo a su alcance, y al final uno ve también en la ley de su país que todo es muy permisivo y que todo se pasa por alto y que cada uno hace lo que quiere y viola la ley y al final de cuentas no pasa casi nada. La gente tiende a creer que Dios también es tan misericordioso que dará por inocente al culpable, cuando la Escritura dice exactamente lo contrario, que Dios no dará por inocente al culpable. Ya hemos dicho que no hay pecado más grave que la incredulidad, porque afecta a la mente, afecta a los sentimientos y afecta a la voluntad. Hace que el hombre se engañe a sí mismo, a pesar de que sabe que todo eso es falso. Pero tenemos que anunciar el juicio de Dios sobre aquellos que desoyen el Evangelio. ¿Cuál es el lugar al que van a ir dirigidos aquellos que se niegan a escuchar el Evangelio, aquellos que no quieren saber nada del Evangelio, aquellos que el Evangelio les resulta ridículo? Vamos a ver algunos aspectos generales y particulares de este castigo al que van a ir dirigidos aquellos que van a caer sobre el juicio de Dios. Nosotros entendemos, según la Escritura enseña, que esto se le llama infierno. Para muchos el infierno ya no existe, incluso la Iglesia Católica está pensándose si darle como bueno o no bueno el aspecto del infierno, ya quitó el purgatorio, el infierno se lo está pensando, posiblemente en poco tiempo el infierno tampoco existirá para los católicos, pero la Escritura habla del infierno. Los testigos de Jehová van más adelantados, ellos no tienen infierno, por lo tanto cuando uno se muere, se murió, se acabó todo. Pero la Escritura sí que habla del infierno. La presentación del infierno, desde luego, está fuera del alcance de nuestra más increíble imaginación. Es decir, no sabemos lo que habrá realmente en el infierno, de lo terrorífico que la Escritura lo presenta. El más terrible de nuestros pensamientos no puede ni acercarse a los tormentos de este castigo que están destinados y dirigidos para aquellos que mostraron su terquedad en no escuchar el Evangelio. Sobre esto dice el salmista: ¿quién conoce el poder de tu ira y de tu indignación? ¿Quién lo conoce? No lo conocemos porque no hemos tenido la experiencia de estar en un lugar que represente mínimamente los terrores del infierno. De la misma manera que la gloria y la herencia que tenemos con los santificados en los cielos, tampoco podemos entenderla ni saber hasta qué dimensión se nos hablan las Escrituras de esto, porque no está en nuestra experiencia, no sabemos qué es todo lo que Dios tiene preparado para nosotros, sabemos que será increíblemente bello, pero no sabemos exactamente en qué consistirá. De la misma manera también, la ira de Dios en el infierno tampoco la podemos conocer hasta que no sea experimentada por aquellos que van a ser arrojados allí, entre los cuales a la cabeza va el príncipe de este mundo, Satanás. El infierno es un lugar realmente maldito. La gente cree, cuando habla del infierno, y se lo toman casi a broma porque es muy divertido, cree que allí van a hacer todo cuanto les plazca para disfrutar de todos los placeres de la carne y estarán allí partiéndose de risa, contando chistes y haciendo barbaridades. Pero en aquel lugar, que la Escritura dice explícitamente que es el tormento,
Existe algo que a este lado de la muerte podemos contar con ello, pero que allí no está. La esperanza. En el infierno no hay esperanza. Ninguna. Por muchas aflicciones que tengamos en este mundo, siempre tendremos esperanza de que por fin pasarán las aflicciones. Nos rompemos una pierna, tenemos cáncer, tenemos cualquier tipo de enfermedad, por dura que sea, uno siempre tiene la esperanza de poder sobrellevarla, de poder soportarla, de poder sobrepasar esa aflicción y esa adversidad y encontrarse en una situación mucho mejor. Perdemos el trabajo, tenemos la esperanza de encontrar otro, perdemos nuestro hogar por cualquier circunstancia, tenemos la esperanza de encontrar otra, perdemos lo que tengamos que perder, siempre queda la esperanza de poder encontrar algo que sustituya lo que hemos perdido. Ningún hombre es sometido al dolor de todas las enfermedades a la vez. Ningún hombre es abandonado por todos sus amigos a la vez. Incluso cuando estamos en situaciones de dolor o de aflicción, esos dolores son intermitentes. Pasamos una noche bien, otra noche mal, una noche mejoramos, otra noche empeoramos y vamos sobrellevando así las situaciones. Siempre, en medio de la aflicción, aparece alguien que nos da un apoyo, que nos da consuelo, que se duele con uno mismo, que nos sirve de alivio. Siempre hay algún tipo de consuelo en medio de nuestras aflicciones, en medio de las enfermedades o de las adversidades. Pero en el infierno las cosas no son así, en absoluto. Sino que los que han sido condenados son rodeados de terrores sin que nada les alivie y sin que nada les consuele, y lo peor, sin esperanza de que aquello vaya a cambiar, sin esperanza. Dice Apocalipsis 20, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, su herencia será el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El problema del hombre que se plantea a sí mismo no es cuando muere, porque muchos creen que se mueren y ahí se acabó todo. El problema que manifiesta la Escritura es la segunda muerte. Es decir, el lugar al que se va después del juicio. ¿Qué es lo que ocurre allí? ¿Qué es lo que pasa con esa segunda muerte? El lugar donde la oscuridad, las tinieblas, lo más terrible que uno puede imaginar, se manifiesta de una manera real y palpable. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendor. Murió el rico y fue sepultado, y en el Hades, estando en tormentos, alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su sueño. Aquí encontramos a un hombre que ha pasado de su paraíso, porque dice que era rico, tenía de todo lo que podía necesitar, de todo lo que podía desear, de todo lo que se le antojaba, y murió. Y el Lázaro, que era pobre, también murió. Esta no es una ilustración para hablarnos lo que comúnmente se dice, sobre todo a manos de la Iglesia de Roma, de que los ricos van al infierno y los pobres van al cielo. Esto no es una ilustración que nos habla de dónde van los ricos y dónde van los pobres. Más bien es una ilustración que nos habla de que quienes ponen su corazón en las cosas de este mundo obtienen como fruto la condenación eterna. Da igual que seas rico o sea pobre, da igual. Es dónde está tu corazón, porque ahí está tu tesoro. Y si tu tesoro está en este mundo, es exactamente eso lo que vas a recuperar, a recoger. Esta ilustración nos enseña que aquellos que ponen sus ojos en Dios, ya sean ricos, ya sean pobres, a pesar de la situación en la que se encuentren en la tierra, serán bienaventurados, porque pusieron su corazón en las cosas eternas. A diferencia de lo que ocurre con los placeres, los dolores nos hacen fijar más la atención sobre hechos muy concretos. Supongo que os ha pasado a vosotros, si os hacéis una herida en la mano, por pequeñita que sea, al cabo del día os habréis dado 20 veces en la herida. Es increíble que tenéis 2 manos con 10 dedos y el resto del cuerpo, y la herida esta es que, vamos, os está martirizando durante el día. Parece que los dolores se acentúan de una manera extraordinaria y os hace el que se cure la herida que pase un tiempo interminable hasta que por fin se cure. Cuando estamos disfrutando, las cosas pasan así de rápido, se nos pasa volando el tiempo. Cuando estamos disfrutando de algo, el tiempo se nos va sin pensar. Pero si el dolor es intenso, se nos hace interminable, los minutos se nos hacen eternos, los días se nos hacen eternos. Pensando en estas cosas, el salmista, que estaba pasando por una aflicción también muy dura,
Dice en el Salmo 77, versículo 7, ¿acaso nos desechará el Señor para siempre? ¿Ya no volverá a sernos propicio? ¿Nos ha dejado, nos ha abandonado? ¿Estamos pasando por una situación aflictiva? ¿Nos va a mantener así toda la vida? ¿Siempre vamos a estar así? Y vemos así como el salmista expresa el mismo dolor a lo largo de este Salmo 77, como si el tiempo en medio de la aflicción fuese una eternidad. Larguísimo el tiempo. Los condenados en el infierno no tienen alivio. Ninguno. El tiempo realmente se les hace eterno, porque es eterno. Serán, dice la Escritura, atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este es el juicio. Y este es el veredicto para aquellos que se niegan a escuchar la palabra de Dios. Algunos creen que el infierno no puede ser tan infierno porque Dios es amor. Entonces, como un Dios de amor puede crear un infierno para hacer sufrir a la gente. ¡Qué horror! Eso no puede ser el Dios de amor que en muchos sitios se predica. Dios no puede entregar a nadie a un tormento eterno por causa de su pecado. Y que cuando Cristo dice, nos comentan, entonces irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna, su significado es que los que han sido condenados serán aniquilados, la doctrina de los testigos de Jehová, pero no atormentados, como si se tratara de una tortura. No, serán aniquilados, se mueran y allí se acabó todo. Realmente tenemos que decir que esta interpretación no la podemos aceptar porque nuestro Señor está contrastando el castigo eterno con la vida eterna. Está haciendo un contraste entre dos realidades, por lo cual no puede ser una aniquilación. Tiene que ser, por el contexto y por innumerables citas que aparecen en las Escrituras, un sufrimiento eterno. Que los dos tienen la misma duración, la misma. Para aquellos que han sido llamados por Dios, es una eternidad disfrutando de su bendición. Para aquellos que se han negado a escuchar la palabra de Dios, que han sido incrédulos y soberbios y altaneros y egoístas y rebeldes a su palabra, una eternidad a la vez de sufrimiento. Dios es infinitamente justo, Dios es infinitamente bueno. Aborrece el mal, Dios advierte de sus consecuencias y Dios es inflexible aplicando su ley, inflexible. Su justicia está a la misma altura que su misericordia. Dios es misericordioso con nosotros, pero a la vez es tremendamente justo. Dios ha establecido una inseparable conexión entre lo que el hombre hace aquí y su condición de futuro. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, versículos 7 y 8, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Esto no quiere ir ni va en el significado de la Iglesia de Roma de que haciendo buenas acciones uno entra en el reino de los cielos, sino que la evidencia de estas buenas acciones tiene la causa en la fe que Dios ha dado a sus elegidos. Es completamente justo que todos y cada uno de los que desprecian la vida eterna reciban la condenación eterna, porque ellos mismos han despreciado el don más grande que Dios ha dado a este mundo, que es Cristo, para salvar a aquellos que por la fe se acercan a Él para obtener el oportuno socorro. A este tipo de conductas Salomón las acusa de extrema locura. Él dice en Proverbios 8:36, pero el que me pierde se hace daño a sí mismo. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Los incrédulos están locos. Aunque son los incrédulos quienes dicen que los creyentes están locos. Los incrédulos prefieren ser sabios para las cosas de este mundo y son necios para salvar sus almas. No quieren saber nada del Evangelio. Antes os ponía el caso de España y su situación en la historia del Evangelio. No quieren saber nada del Evangelio. Tú te pones a predicar, sobre todo os habréis dado más cuenta los que venís de fuera, que te pones a hablar con alguien español del Evangelio, piensan que estás loco, que te has escapado de algún manicomio, que perteneces a alguna secta del Hare Krishna o algo así, pero que tu cabeza no está bien. ¿Qué es esto de que nos hable a estas alturas, el año 2011, que nos hablen del Evangelio de Dios? Pero esto es cosa de niños. Lo que esto nos muestra es la monstruosa contaminación de la mente y de la voluntad humana por el pecado.
El hombre está completamente corrompido. No quiere ver la luz, aparte de que tampoco puede verla. El hombre prefiere no creer en Cristo y escoger los placeres temporales del pecado, aún sabiendo la terrible consecuencia del castigo. Pero quiere olvidar el castigo, quiere olvidarlo. Los que mueren rápidamente se entierran y no se quiere saber nada más de ellos, porque no nos interesa que se nos recuerden los temas de la muerte. Viven como si fueran animales irracionales, como si no tuvieran entendimiento. Y por esa razón, como parece que no tienen entendimiento, cuando vamos a hablarles a algunos del Evangelio, ya tenemos dudas de si hablarles, porque es completamente inútil abrir nuestros labios sobre el asunto que tiene que ver con la palabra de Dios. Parece inútil, porque lo único que provoca en ellos es menosprecio y burla hacia el Evangelio. Sabemos por otra parte también que una de las armas que utiliza hoy Satanás es demostrar a la gente que él no existe. Pero Dios tampoco. Ese es su mensaje. Ni él existe, ni Dios tampoco existe. Que todo esto es un asunto de niños. O como mucha gente, es un asunto de gente de la antigüedad que no era tan inteligente como el hombre de nuestros días, que vivimos ya en el siglo XXI, y que estas cosas ya a nosotros ya nos sobran, somos muy inteligentes. En tiempos de David se nos escribe en un salmo el siguiente texto: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Por lo tanto, esta es una historia del hombre, no es un problema del hombre de hoy, es un problema desde que el hombre fue creado. No hay Dios, la continua rebelión contra Dios. Negar a Dios con el propósito de hacer las cosas según el antojo del hombre, según su propósito, según la ilusión que tiene de no someterse a ninguna ley y de vivir a su antojo. Y con ello lo que está demostrando es su rebelión y su enemistad patológica contra su Creador. El hombre es un enemigo acérrimo de Dios. Si Dios no obra el milagro de la regeneración por medio de su Espíritu, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, el hombre jamás volverá a los caminos de Dios. Es impotente, es incompetente, es incapaz, está muerto, no quiere saber nada, es su enemigo, tiene todo en contra para poder acercarse a Dios. Y a pesar de eso, los que tienen un poco de pinceladas religiosas piensan que como Dios es tan bueno, si existe, al fin salvará a todos los hombres. Este es el Dios bueno que en muchos sitios se predica. El asunto es que nos dice la Escritura que Dios no perdonó ni a su Hijo. Si Dios no perdonó ni a su Hijo, ¿por qué razón tendría Dios que perdonar al resto del mundo que no son sus hijos, que son criaturas? Si Dios aplicó la justicia inflexible sobre su Hijo, ¿por qué razón no tendría que aplicar la misma vara de medir con las criaturas? Si siendo Cristo perfecto tuvo que asumir un papel que no le correspondía para que la ira de Dios se descargase sobre él, ¿por qué razón los que no creen en Cristo al final de cuentas van a ser liberados y van a vivir tranquilamente en los reinos de los cielos? ¿Qué es lo que hizo Cristo con su muerte? Dice la Escritura en Hebreos capítulo 2, versículo 14, una de las cosas que llevó a cabo Cristo con su muerte. Dice aquí la Escritura: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, es decir, se humanó, el Dios eterno se humanó, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? El diablo, dice la Escritura. Y con esto, con su muerte, librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, la servidumbre de Satanás, sometidos al pecado, esclavizados al pecado. Cristo vino para liberar a su pueblo de la esclavitud del pecado. Igual que ocurrió cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto con la sangre de aquellos corderos que habían sido sacrificados y untados en los dinteles de las puertas, y que eso era un símbolo de la sangre de Cristo, hecho que Dios aprovechó para sacar a su pueblo de la esclavitud. De la misma manera, Cristo saca de la esclavitud, por medio de su sangre, por medio de su sacrificio, a todos aquellos que estaban en las garras de Satanás. La muerte de Cristo, en este caso, tuvo un doble efecto. Por una parte, según nos dice aquí la Escritura, en la cruz, Cristo juzgó y venció al príncipe de este mundo. Está ya sentenciado. No se ha ejecutado la sentencia, pero la sentencia es firme ya, no se puede apelar. El príncipe de este mundo está condenado.
Pero por otra parte, Cristo también se presentó por nosotros delante de la ley de Dios, para que la ira de Dios no se descargara sobre nosotros, sino que Cristo fue el mediador, el sustituto que Dios usó para que su ira y su ley fuesen aplicadas. Aplicando la ira sobre aquel que era justo, nosotros que somos injustos recibimos su justicia. Dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Romanos en el capítulo 3, versículo 24, que somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué hizo Dios con todo esto? Dice la Escritura que Dios puso a Cristo como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Convence de pecado, de mis pecados particulares, de mi pecado concreto, de mis pecados generales. Me convence de mi pecado de incredulidad. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Convence de justicia. Yo no puedo llevar nada delante de Dios. Por muchas buenas obras que haga, porque me vaya a darle comida a los más necesitados en el último confín de la tierra, porque haga cualquier cosa por hacer el bien a los demás, nunca seré justificado delante de Dios. Dice la Escritura, sin fe es imposible agradar a Dios. Da igual lo que yo haga, no sirve de nada. Convence del juicio, el juicio que hay ya la sentencia que hay ya dictada sobre Satanás y sobre todos aquellos que le sirven y le siguen cuando se muestran incrédulos y cuando se muestran contrarios al mensaje del Evangelio, cerrando sus oídos y no queriendo escuchar. El Espíritu Santo convence de pecado, convence de justicia y convence de juicio. Vamos a terminar la oración.